Buenas noches, gracias por acompañarnos en la actualidad. Como anunciamos la semana anterior, hoy conversaremos sobre el tema de tarifas solidarias. Semanas atrás el Poder Ejecutivo firmó un decreto donde se crea lo que ellos terminaron como tarifa solidaria, que tiene como objetivo que la población subsidie a aquellas familias que se encuentran en la línea de pobreza o pobreza extrema según los mapeos que hace el IMAS. Para hablar más sobre este tema y sus implicaciones, nos acompaña Eric Rojas, gerente de Econeléctricas y además vicepresidente de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. Muy buenas noches, don Eric, gracias nuevamente por estar acá. Sí, muy buenas noches y un placer que me inviten nuevamente a este programa. Bueno, don Eric, un tema que sin duda afecta a todos nosotros como usuarios del servicio eléctrico, que hemos escuchado pues información, sin embargo yo sé que hay una incertidumbre en el fondo de cómo es este modelo, ¿verdad?, que firmó el Poder Ejecutivo, que pretende pues subsidiar a algunas familias con las tarifas, ¿verdad?, de otros usuarios. Para eso es que usted está hoy acá, para aclararnos más esta situación. Entonces, primero, ¿cuál es esa duda o esa preocupación que tienen ustedes como CEDET, también en caso con Eléctricas, ante este decreto del Poder Ejecutivo? Sí, hay que entender en este tema que hay que diferenciar entre dos decretos que firma el Poder Ejecutivo. Básicamente, aunque son dos decretos diferentes, tienen alguna relación. Recientemente el que más se le ha dado un poco de cobertura es lo que llama ARECEP, porque es ARECEP quien lo impulsa, la tarifa de bloques, y por otro lado el MINAE está impulsando estos otros dos decretos. Entonces son tres asuntos, ¿verdad?, que tienen relación entre sí, pero el fondo del asunto lo que trata de hacer es que las tarifas que ahora actualmente el sector residencial se dividen, por decirlo de alguna manera, en dos bloques. Hablemos de dos bloques, un bloque de consumo menor, que es, según la distribuidora, puede andar entre 200 kilowatts, 250 kilowatts hacia abajo, y de ese número hacia arriba es el otro bloque. Que lo que se pretende es que ese segundo bloque que más consume y que decimos que está orientado más al consumo de la clase media, del sector residencial, subsidie a 50,000 familias aproximadamente, lo que habla el decreto, que están bajo el rango que llama el Poder Ejecutivo de pobreza extrema o pobreza básica. En principio, digamos que la intención es muy loable, muy razonable, pero sí nos preocupa de alguna manera que el peso de ese subsidio está recargándose en la clase media, ¿verdad?, en un bloque de energía muy importante para el país que ya viene soportando de todas maneras un peso importante en lo que son tarifas. Y para subsidiar a este otro grupo, que razonablemente deben ser ayudados, pero no bajo estas metodologías. En otros países lo que se hace es que el gobierno o el Estado subsidia bajo otros mecanismos, como son por medio de ayudas de limas, por medio de entidades u otras instituciones, este subsidio. Pero ahora lo están recargando directamente a las tarifas. Okay. Es que también adicional a este decreto hay otro que viene a subsidiar las tarifas del sector industrial. ¿Cuáles serían los alcances de este otro decreto y también cómo se relaciona, la relación que hay con de las tarifas solidarias? Sí, excelente pregunta. Vamos a explicar cómo es que tratan entonces de dónde va a salir ese subsidio o ese fondo para subsidiar a estas familias. Va a salir de un recargo que el MINAE lo que dice es ARECEP debe establecer nuevas tarifas para este otro grupo de 200 kilowatts hacia arriba para que haya un recargo que forme un fondo de recursos que permita, y voy a poner el ejemplo de Los Santos, que permita que, por ejemplo, Copesantos recaude con su sector residencial un monto X de dinero adicional a lo que ya cobre sus tarifas,
identifica cuáles son esas familias que están dentro de ese rango de pobreza extrema, que no es que Copesantos las va a identificar, es que el IMAS le va a pasar una lista de los que están ya identificados de lo que llaman el puente, este proyecto de puente solidario, el puente de solidaridad, algo así es como... Puente al desarrollo. Puente al desarrollo, correcto. Los que están, las familias de Copesantos que están en ese sistema van a ser subsidiados dependiendo en el bloque que estén, ya sea en pobreza, si están en pobreza extrema, son subsidiados del 100% de la tarifa eléctrica, si están en pobreza básica, del 50%. Entonces, Copesantos hace su cobro y el fondo siempre va a tener un excedente, que ese excedente va a pasar al ICE, que va a administrar para que aquellas otras entidades o distribuidoras que no les alcance para cubrir esas familias que están dentro de ese bloque, que la mayoría, por lo que hemos visto, estarían dentro de la zona, perdón, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o del mismo ICE, a ellos no les va a alcanzar, entonces Copesantos y las otras cooperativas y JASEC y SPH probablemente van a trasladarle ese fondo al ICE para que el ICE lo traslade a la compañía o al ICE o si hay alguna otra distribuidora, y de ese fondo probablemente va a sobrar otro recurso que va a ser trasladado, y aquí entra el segundo decreto, al sector industrial. Este es otro decreto que lo que ya se había puesto en marcha en algún momento, que es de las ventas que hace el ICE a nivel de región centroamericana, recibe utilidades. Esas utilidades son trasladadas a la tarifa del sector industrial de algunas empresas, especialmente lo que llaman empresas electrointensivas, que son grandes industrias que consumen mucha electricidad, que los quieren subsidiar para que las tarifas no sean tan altas y logren tener mayor competencia. Como en los últimos años no se ha logrado esta utilidad, porque no se ha logrado colocar suficiente energía, no está alcanzando, entonces pretenden que este otro fondo salga para subsidiar también a este otro decreto. En este caso sería el de las empresas industriales electrointensivas. Ok, perfecto, don Eric. Vamos a hacer acá nuestra primera pausa comercial y regresamos con este importante tema que sin duda nos impacta a todos. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar con Actualidad. Comenzamos esta noche con don Eric Rojas, gerente general de Coneléctricas y vicepresidente de SEDEC, con el tema de tarifas solidarias y bueno, otro grupo también de tarifas que vendrían a afectarnos principalmente a la clase media. Don Eric, se ha venido hablando también de un paquete de tarifas precisamente que va a afectar, como lo decíamos, a la clase media. Con estos dos decretos que, ¿verdad?, están ya firmados, sin duda que los más perjudicados será la clase media del país, porque tendría que, como usted lo explicaba, subsidiar tanto a las familias en condición de pobreza extrema, incluso hasta el sector industrial. Así es, esa es nuestra preocupación. Repetimos, no estamos en contra de la iniciativa como tal de ayudar a estas familias, pero no creemos que sea la metodología más correcta, en el sentido que castiga ya a un sector bastante golpeado, como es el sector residencial de clase media. Claro. Bueno, todavía hay más preocupaciones, don Eric, y es que la ARECEP trabaja también en crear una nueva tarifa que se cobraría en el bloque 5. ¿Usted nos podría explicar todo esto que debería ser más perjudicial? Sí, es que esas son las situaciones que uno no entiende. O sea, por un lado el gobierno firma estos dos decretos, ¿verdad? Donde se castiga, como decíamos, a la clase media o se busca sacar recursos de la clase media para beneficiar a otros bloques. Pero por otro lado, ARECEP también propone una tarifa que ya fue precisamente presentada en audiencia, donde lo que crea son 5 bloques. Antes hablábamos de 2 bloques, ahora distribuye esos bloques en 5 bloques, donde básicamente lo que hace es que los 3 últimos bloques, o sea, el bloque 3, 4 y 5, que son los de mayor consumo, ya subsidiarían al bloque 1 y 2.
Ya aquí no es que son familias de pobreza extrema, no hace una distinción de si mi consumo que es poco es porque o tengo un departamento que casi no lo visito, o una quinta, siempre va a ser subsidiado por el otro bloque, por los bloques de mayor consumo, que la iniciativa lo que dice es que no, lo que vamos a hacer es de alguna manera motivar a los que están consumiendo más, van a tener que pagar un recargo para subsidiar a los otros bloques de más abajo y entonces se van a ver motivados a tener que ahorrar energía y a pasarse a un bloque para pagar un bloque inferior para pagar menos. Eso en electricidad ya la experiencia nos dice que puede ser que durante 1 o 2 meses pase, pero ya después no pasa. Siempre se vuelve, hay muy poca electricidad en la parte eléctrica y siempre se vuelve al consumo original que ya las familias tienen establecido. Entonces seguimos pensando que es otro recargo que probablemente se va a sacar de precisamente de este sector ya bastante golpeado. Es decir, técnicamente dividieron estos 5 bloques según la cantidad de kilowatts consumidos al mes. Así es, eso depende mucho de la distribuidora, ¿verdad? Según la distribuidora, todas se distribuyen en 5 bloques, pero no son todas las distribuidoras lo tienen igual. Algunas empezarán de 0 a 50 kilowatts, de 51 a 100 kilowatts, de 101 a 200 y ahí va hasta llegar a 5 bloques. Puede ser que alguna sea de los menos 2 bloques, pueden ser que sean iguales, pero ya el tercero va de 101 a 200. Eso depende mucho del consumo promedio de cada distribuidora. Y eso lo que busca es precisamente captar más recursos, porque si no es lo mismo el consumo promedio de Cope Santos que el consumo promedio del ICE o el consumo promedio de JASEC o de CPH. Y si lo hacen igual, probablemente no va a captar los mismos recursos que necesitan. Entonces eso nos llena de preocupación y se viene precisamente a sumar a estos otros 2 decretos que ya no sabemos de dónde, cuál es el efecto más bien que va a causar en este grupo de consumidores, porque al final la que está poniendo la cara, la que está poniendo precisamente al servicio del asociado es la cooperativa y ante ellas que van a llegar los reclamos y va a ser muy difícil explicar que estos son iniciativas del gobierno o de ARECEP. Ya estos 2 primeros decretos están firmados. El tema de ARECEP también ya andan en audiencias, ¿verdad? Públicas. Todavía no ha entrado, ¿podría entrar próximo? Sí, el decreto del sector industrial, como le digo, ya ese se había establecido desde incluso años atrás. Ahora lo volvieron a revivir. Lo novedoso es que ahora le agregan de que de este otro fondo pueden captar. El otro fondo para subsidiar al sector de pobreza extrema y pobreza básica, lo que establece es que debe salir una especie de reglamento o mecanismo, procedimiento para captar esos fondos, y eso es lo que precisamente en estos días el ministerio estaba llamando a las distribuidoras para que se acercaran al ministerio para lograr echar a andar el procedimiento. No se está cobrando todavía porque ARECEP debe establecer precisamente cuál es la tarifa que se va a cobrar, pero ARECEP no le está dando todavía el seguimiento a este decreto porque está muy entretenido promoviendo la otra tarifa, que es el de bloques. Que puede ser que en algún momento diga, mire, no, esta tarifa de bloques va a servir también para esto. Entonces, es parte de las dudas y de las incógnitas que hay en este tema y lo que nos preocupa. El de bloques, sí, como les decía, fue llamado a audiencia ya esta semana, la semana pasada más bien, y ahora queda que probablemente a mediados de octubre viene la resolución de ARECEP, si asume o acoge las oposiciones, porque hubo bastantes oposiciones, incluido incluso en ARECEP hay un funcionario, un trabajador, que es el que se llama Consejería del Consumidor,
y básicamente es el que asesora o aconseja al consumidor para presentar quejas o dar información. Precisamente este funcionario tiene como obligación también dar sus comentarios en estas audiencias, y precisamente fue uno de los que se sumó al grupo de distribuidoras y que se opusieron precisamente a esta tarifa. Perfecto, don Eric. Vamos a hacer acá otra pausa comercial. Al regreso, pues, hablar de qué están haciendo las empresas distribuidoras del país para, pues, contener ese paquete de tarifas que nos quieren imponer. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar en Actualidad. Hoy conversando sobre, pues, estas tarifas conocidas como tarifas solidarias, y además de un nuevo modelo que propone ARECEP llamado de 5 bloques, pues que sin duda viene a afectar a todos nosotros usuarios de servicio eléctrico. Ya don Eric lo ha explicado, y yo creo que en este momento es importante la lucha que está dando ustedes como empresas distribuidoras de electricidad, pues también a la oposición a ese modelo que se quiere implementar. Sí, hemos estado en primera instancia preocupados, ¿verdad? Y más que preocupados, ocupados viendo cómo se desarrolla aceleradamente estas propuestas. Parte de nuestra preocupación fue que se convoca a una reunión para hacer una presentación y 2 o 3 días después se está firmando el decreto. O sea, ni siquiera nos dan chance de opinar o analizar el asunto. Pero entonces hemos presentado, en lo que es decretos, pues ya no se puede hacer nada. Ahora es tratar de participar, por lo menos para minimizar el impacto. Y aquí es donde es precisamente el consumidor el que debe ejercer presión para que esto no llegue a más, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo todo lo posible porque esto no cause impacto, pero como son decretos es más difícil. En lo que es la tarifa de bloques, sí, ahí sí estamos fuertemente tratando de presentar nuestras oposiciones, nuestras observaciones y incluso analizando legalmente si es procedente esa situación. Ahí sí estamos trabajando, pero repito, aquí necesitamos la presión del asociado, no hacia la cooperativa, sino hacia sus líderes, especialmente políticos, para que analicen este tema y lo vean y se den cuenta de lo que está pasando. ¿Tienen como empresas distribuidoras alguna propuesta ustedes hacia el Poder Ejecutivo? No, nuestra propuesta ha sido, en este caso, en el tema de tarifas solidarias, de que se busquen mecanismos adicionales que no sea que los recursos salgan de la misma tarifa. Como le digo, en otros países se utiliza el tema de subsidio, que aquí en Costa Rica más bien se había erradicado hace muchos años. Ahora volvemos con este tema que lo que hace es un poco tratar de que el tema tarifario se vuelva un poco más complicado, pero lo que le decimos es, si usted quiere ayudar a estas familias, bueno, busquemos mecanismos donde los recursos salgan de otras instituciones, las cooperativas como tal, tenemos los comités de bienestar y ayuda social o de bienestar social. Bueno, pásenos la lista para ver en qué podemos nosotros colaborar con estas familias, pero mediante mecanismos de la misma cooperativa que vaya a ayudar a sus familias, a sus asociados. Y esto tal vez no suena muy solidario y nos han cuestionado eso, pero es que yo conozco a mis familias. Copesantos va a tener que dar de sus recursos del sector residencial para ayudar a otras familias que probablemente van a estar en San José y que no se tiene garantía de si se está haciendo un buen uso. En cambio, las cooperativas lo pueden administrar a su manera. Es decir, ese subsidio no necesariamente van a venir a beneficiar a las familias del área de concesión de Copesantos, sino que irá para todo el país. No, era lo que decía antes. Copesantos, el IMAS le pasa la lista de sus familias. Copesantos lo que hace es
que se paga el recibo de esas familias, de ese fondo que recolecta, pero tiene que trasladar lo que sobre, que va a ser bastantes recursos, al ICE, ¿verdad? Y el ICE es el que va a decir, mire, a la compañía no le alcanzó, a otra distribuidora no le alcanzó, entonces se lo paso a ellos, y esos son los fondos que van a ir de Cope Santos o Cope Lesca o otra distribuidora a beneficiar a otras familias. El asunto es que nosotros tenemos mecanismos, las cooperativas, para hacerlo más eficientemente, y que el temor es que este fondo se vuelva una caja chica del Estado y al final lo que están saliendo es de las mismas tarifas eléctricas para otros asuntos que no tienen relación. ¿Se ha hecho algún estudio, por ejemplo, de cuánto tendría que pagar de más una familia de clase media, por ejemplo? Bueno, en el tema de tarifas solidarias, que llaman, no se ha hecho un estudio porque todavía no se tiene el dato. O sea, ARECEP no ha sacado una tarifa para saber de cuánto estamos hablando, pero ahí hay rangos que dicen desde el 0,001% hasta el 0,05%, pero lo cierto del caso es que no sabemos, y mientras no se sepa, pues queda la duda de cuánto va a ser el fondo recaudado, pero por lo que vemos en los decretos tiene que alcanzar para las familias de pobreza extrema, para las familias de pobreza básica, sobrar para las otras distribuidoras que no logren, que tienen muchas familias en esto, y todavía para los industriales. Entonces no va a ser probablemente poco. Sobre la otra tarifa que tiene ARECEP, sí ya se estableció. Se estableció un mecanismo, ARECEP lo estableció. Usted puede entrar a la página de ARECEP, meter el número de medidor y ahí se da cuenta de cuánto va a ser su incremento. A menos de que esté en el bloque más bajo, probablemente va a recibir un rebajo. Perfecto. Bueno, para terminar, don Eric, ¿qué mensaje le haría usted a los asociados de Cope Santos, también usuarios de servicio eléctrico, pues para que se informen y también se unan a esta lucha? Yo creo que no solamente debería ser de ustedes, sino que todos deberíamos de unirnos. Sí, es muy importante que se informen. Yo sé que a veces es difícil de entender técnicamente, y a veces se aprovechan las entidades para precisamente hacerlo así, pero es informarse en su cooperativa. Van a haber situaciones de que no vas a poder tener un monto establecido por mes, como ya lo tienen las familias probablemente, porque según la variación que haya en los bloques, puede ser que un mes te venga un rebajo, pero el mes siguiente te va a venir el doble. Entonces, ahí es donde las cooperativas van a tener a la fila de asociados reclamando cuando no es culpa de ellas. Que se informen, que hablen con sus líderes políticos, si tienen contactos con diputados, que vayan a las audiencias de ARECEP y se pronuncien, y sobre todo que entendamos que hay otros mecanismos que se pueden utilizar para ayudar a estas familias. Perfecto, muchas gracias, don Eli, un gusto. Mucho gusto, y aquí estaremos cuando nos convoquen. Perfecto, y también ustedes, amigos televidentes, agradecerles su compañía, recordarles el próximo domingo a las 7 para que también informen a sus vecinos, a sus amigos sobre este programa. Pueden ver la repetición el próximo domingo. Muy buenas noches, bendiciones.